Y queridos amigos, pues el día de hoy tenemos el webinar Modificaciones en el ordenamiento jurídico interno con relación a los sistemas de la seguridad social. Y pues en ese sentido tenemos un docente experto en el área. Él es el magíster, permítanme, Marco Antonio Fajardo Montaño. Él es magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, tiene también su maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo, diplomado en Derecho Laboral, diplomado en Docencia en Educación Superior, basado en competencias, diplomado en Estudio Superior en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, diplomado en Docencia Universitaria, Metodología, Objetivos, diplomado en Altos Estudios Nacionales, juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social, ex secretario de la Corte Superior de Justicia Cochabamba, ex secretario del Juzgado de Trabajo y Seguridad Social Capital Oruro, y docente de posgrado pues en diferentes universidades. Así que muchísimas gracias, doctor Marco Antonio, por acompañarnos el día de hoy. Sea bienvenido y cuando guste podemos dar inicio al webinar del día de hoy. Muy bien, muy buenas noches a todos los presentes. Y la verdad, para mí es un placer enorme el poder dirigirme a la población que quiere a estas dos disciplinas como son el derecho del trabajo y la seguridad social. Es de preocupación de casi toda la población el saber cuál va a ser su futuro con relación a la protección que tuviera sobre ciertos riesgos que se le presentare durante su vida, así como su vida laboral. Es bien cierto que estas actividades académicas realizadas por las entidades, universidades, institutos y otros de enseñanza superior tengan que ver el tema muy puntual sobre la seguridad social. Hemos tenido en la vida de la academia personalidades que se nos están yendo. Estoy hablando prácticamente de la doctora Susi Saavedra, a quien debemos recordar por los compendios que prácticamente ha realizado sobre esta temática de la seguridad social, ¿no? Tenemos varios compendios de sistematización, diferentes disposiciones legales en el sistema de reparto y algunos otros de capitalización individual. ¿Por qué no recordar al doctor Bocángel, que también no se ha dejado? El doctor Isaac Sandoval, grandes personalidades que en alguna medida han puesto ciertos lineamientos en el ámbito doctrinal, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional. Es importante, digo, la metodología en la educación superior. La metodología por competencias importa no solamente en las universidades privadas, también importa en las universidades públicas. ¿Y por qué no decir en las escuelas de algunos profesionales, como los jueces, por ejemplo, la EJE, el ex Instituto de la Judicatura? Son entidades que forman prácticamente personalidades, autoridades, que prestan servicios dentro de la administración de justicia. A ellos es precisamente que se debe, ¿no es cierto?, recordar las palabras de una persona que nos visitó
en nuestro país. Y algo que me afectó de sobremanera en el amor propio, en el ámbito académico, fue el hecho de que nos digan de que la formación de los operadores de justicia en nuestro país es ineficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A nivel nacional, a nivel, ¿no es cierto?, interno, conocer las diferentes modificaciones en el ordenamiento jurídico interno con relación a los sistemas de la seguridad social. Ustedes conocen perfectamente que en el derecho del trabajo se ha producido también importantes cambios a partir del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo del 2006. Decreto que elimina el artículo 55 del 21060 sobre la libre decisión y la libre contratación. Estamos hablando de un decreto que en alguna medida ha introducido principios dentro del ordenamiento jurídico, que se ha ido materializando en nuestra nueva Constitución. Así como el derecho del trabajo ha sufrido ciertas modificaciones dentro del ordenamiento jurídico interno, también la seguridad social ha tenido esas modificaciones, esos cambios importantes que muchas veces aquellos que nos nombramos segurólogos o laboralistas hemos dejado pasar. Hemos dejado pasar sin advertir que hoy por hoy ya debemos sentir cierta preocupación, porque no es posible que personas que teniendo un sueldo de 8.000, 7.000, tengan que jubilarse con 1.800 o 2.000. Estamos hablando de temas importantes que tienen que ver en la vida del ser humano. Por eso la importancia. La seguridad social, a quienes están en aula, prácticamente sigue al hombre desde la cuna hasta después de su muerte. Imagínense la importancia de la seguridad social. Pero quiero hacer énfasis en el siguiente comentario. El saber hacer, uno de los elementos para la solución de los conflictos de trabajo y la seguridad social, constituye, junto al saber conocer, al saber ser y al saber convivir, aspectos importantes que ante la situación que atravesamos en nuestro país corresponde que sean considerados en cualquier escenario académico. En ese sentido, en esta oportunidad, estimados presentes, fijaremos términos competenciales sobre esta disciplina jurídica que pertenece al derecho social y de ninguna manera al derecho privado. Siempre nos preguntamos, la Constitución Política del Estado admite 4 jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción del IOC y la jurisdicción especializada. Pregunta, ¿por qué los laboralistas y los segurólogos, como nos denominamos en algún momento, permitimos que el derecho del trabajo y la seguridad social abrace la jurisdicción ordinaria, abrace principios de una jurisdicción ordinaria que corresponde al derecho privado, pero no así al derecho social? Ustedes saben que el derecho del trabajo y la seguridad social tienen autonomía jurídica. ¿Por qué? Porque tienen sus propias normas, sus propios principios,
sus propios procedimientos y sus propios sistemas. Así nomás es, estimados presentes. Esta disciplina jurídica de la seguridad social, así como el derecho del trabajo, se encuentra en el campo social. Se me entienda bien, en el campo social, como expresión de una de las dimensiones de los fines del Estado plurinacional, ¿cuál es la seguridad nacional? El ámbito social, en términos sencillos, implica la defensa de la sociedad y de los derechos humanos particularmente. El rol del Estado plurinacional es fundamental en la generación de las condiciones mínimas para dignificar la vida de las bolivianas y los bolivianos. Indudablemente, no solo el derecho del trabajo, sino también la seguridad social, constituyen verdaderas herramientas para cumplir los fines del Estado plurinacional, que se sustenta en los valores fundamentales de la unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, igualdad de oportunidades, equidad social y de género, bienestar común y justicia social para vivir bien, los valores fundamentales de libertad, dignidad humana, justicia social, seguridad y no discriminación son esenciales para un desarrollo y una eficacia sostenibles en materia económica y social. ¿Podrá el Estado admitir ciertas diferenciaciones en relación a algunas actividades profesionales, desconociendo los derechos laborales y de la seguridad social? Desde luego que no puede permitir, porque le puede generar cierta responsabilidad en el orden internacional. Lo fundamental para ello es la interpretación constitucional desde y conforme el bloque de la constitucionalidad. Sabemos que la ley, a partir de la interpretación, no es la única fuente de derecho, sino que los instrumentos internacionales, la jurisprudencia y los valores como las opiniones de los organismos internacionales, estimados presentes, forman parte del bloque de la constitucionalidad. Por consiguiente, considero importante lo que entiende la Organización Internacional del Trabajo de los derechos humanos laborales. Deben saber ustedes que antes el prevaricato se daba ante el incumplimiento de una ley. Ahora el prevaricato es ante el incumplimiento en la interpretación, o podemos decir ante la omisión de las cláusulas de interpretación constitucional en el orden interno. Es que existen cláusulas de interpretación constitucional que son vinculantes y obligatorios, que forman parte del bloque de la constitucionalidad. Estamos hablando, queridos presentes, del artículo 109, sobre el principio de la progresividad, por ejemplo. En algún momento ustedes se preguntarán, el segundo aguinaldo nació para todos, sin ninguna diferencia de salario que pueda percibir el trabajador.
pero posteriormente se limitó. Se limitó a aquellas personas que ganan inferior a los bolivianos 15.000. ¿Esa norma que limita será progresiva? ¿Estará acorde a esta cláusula de interpretación del artículo 109? Dejo a criterio de ustedes. Tenemos también el artículo 256, el artículo 13, el artículo 14 de la Constitución, el artículo 410 que delimita el bloque de la constitucionalidad, que son importantes en este tiempo de la interpretación más amplia desde y conforme la Constitución Política del Estado. Deben saber ustedes que Jaime Moscoso nos decía en su introducción al derecho que la jurisprudencia era fuente secundaria del derecho. Pero ahora no. La interpretación de los tribunales supremos, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos que administran justicia, prácticamente son vinculantes y obligatorios. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos entender, ustedes, al momento de hacer un análisis de esta disciplina jurídica, recomendarles que vean la plataforma del Tribunal Supremo de Justicia. También la plataforma del Tribunal Constitucional, la plataforma del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la plataforma de la Organización Internacional del Trabajo. Estamos seguros que quienes cursarán el diplomado conocerán el manejo perfecto para saber qué interpretaciones deben aplicarse como obligatorios y vinculantes para todos en tanto y en cuanto se hable del sistema de administración de justicia. Decíamos, ¿qué derechos humanos laborales considera la Organización Internacional del Trabajo? De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, los derechos humanos laborales son aquellos derechos humanos vinculados al mundo del trabajo, que se orientan a posibilitar condiciones mínimas de trabajo. Entre los muchos derechos humanos laborales que los clasifica esta institución de orden internacional, el que concierne en esta temática prácticamente es la seguridad social. Entiéndase bien. La seguridad social es un derecho laboral humano, ¿verdad? Entendida como que la seguridad social, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, como aquella protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causas de enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Es un derecho inalienable de las mujeres y hombres y por lo tanto
No puede haber paz ni progreso mientras la humanidad entera no encuentre la plena seguridad social. Ya en 1819, Simón Bolívar hizo referencia a seguridad social en su discurso ante el Congreso de la Angostura, al decir que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Imagínense, ya se hablaba de esos temas en 1819. Ahora bien, lo que más importa, estoy seguro a ustedes, lo más importante, la estructura prestacional de la seguridad social. Y quiero que me entiendan en este aspecto, en este tema de la estructura prestacional, porque en nuestro país y a nivel latinoamericano, creo que estamos confundiendo términos, ¿no? Ya más adelante les hablaré del convenio 102, cuando toquemos este tema de las normas mínimas de la seguridad social. La estructura prestacional de la seguridad social fue concebida en primera instancia como seguro social de la escuela bismarckiana a través de la tesis laboral, que vendría a ser el seguro social solo para aquellos que tengan dependencia laboral, solo para aquellos que tengan una fuente de trabajo. Y posteriormente, con la escuela beveridgiana, que universaliza la protección social a través de la tesis universal. Ya estamos hablando no solo de un número limitado de personas protegidas, sino de todo el universo. Estamos hablando ya de términos generales. Ya después vamos a ir definiendo, o no sé, tal vez podría alguien diferenciar entre protección social, seguridad social, asistencia social, seguro social, previsión social. ¿Por qué confundimos esos términos? Estoy seguro que si quieren tomar la palabra, háganlo. No quisiera, ¿no?, que vayamos bajo la metodología de objetivos, donde uno expone y el otro escucha, pero no sabemos si está escuchando, ¿no es cierto? O no sabemos si está comprendiendo la situación. Entonces, si alguien quisiera tener el uso de la palabra, acá nuestro moderador les va a dar, ¿no es cierto?, ese uso de la palabra. ¿Ya? Queridos amigos, si gustan pueden levantar la mano, así les habilito el audio para que puedan participar. Bueno, ya más después se animará, ¿no? Ya, a ver, avanzaremos el tema. Avancemos. Bueno, se hace realidad como norma del derecho público, estamos hablando de la seguridad social, a partir de los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a las normas mínimas de la seguridad social para todos los trabajadores cuyo Estado adopte 3 normas mínimas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Y quiero hacer esas diferencias de la protección social, la seguridad social,
la asistencia social y el seguro social. A veces hablamos de un sistema universal de salud, pero lamentablemente para quienes proponen esa política de la universalización, se la puede conseguir a través de estos subsistemas de protección social. Yo me atrevería inclusive a decir a través del error reconocido por la Organización Internacional a través de un informe en la gestión 2014, en el que ha indicado que se había equivocado decir normas mínimas de la seguridad social, el convenio 102. ¿Y por qué se había equivocado? Porque no era de la seguridad social, era solamente de los trabajadores con dependencia laboral. Y se habían olvidado de los niños menores a 5 años, de los de la tercera edad, de los incapacitados o con capacidades especiales, como se los denomina, y de otras personas. Entonces, decían ellos, no puede considerarse seguridad social. De ahí que, para salvar este error de la Organización Internacional con el convenio 102, sepan ustedes que nosotros, como bolivianos, no somos, o como latinos, no somos los únicos que nos equivocamos, sino también grandes pensantes, grandes teóricos, conocedores de la norma, se equivocan. Entonces, para salvar esta equivocación, prácticamente originan un término interesante, protección social. Bueno, yo decía, a partir del 2014, entonces, denominemos ya no seguridad social, denominemos derecho de protección social. Porque la protección tiene subsistemas. Estamos hablando de la seguridad social. Y la seguridad social como subsistema prácticamente protege al ser humano en toda actividad diaria y en su actividad laboral de todos los riesgos que se vea, ¿no es cierto?, afectado o prácticamente estuviera, ¿no es cierto?, digamos, con riesgo de ocurrir un accidente, una enfermedad y todo aquello. ¿Qué quiere decir? La seguridad social protege a todo el universo, a todos los bolivianos y bolivianas, y protege de todos los riesgos habidos y por haber que amenaza la vida del ser humano. Ahora bien, ¿qué pasa con el seguro social? El seguro social prácticamente al que realmente pertenece la norma mínima 102 de la Organización Internacional de Trabajo es precisamente a este subsistema, seguro social. Protección social para trabajadores con dependencia laboral, ¿ya? Y su familia. Estamos hablando, estamos limitando los subsistemas de protección social. Otro subsistema es la asistencia social. Estamos hablando de una asistencia social. Ustedes conocen. ¿Alguien me puede decir alguna asistencia social? En estos meses se están pagando, por si acaso. ¿Recuerdan que cuando el niño, un estudiante recibe sus 200 bolivianos y el papá se lo va a gastar? ¿Qué se llama esa asistencia social? ¿Alguien podría decirnos? El bono Juancito Pinto, ¿verdad? ¿Estamos? Otra asistencia social. ¿La renta dignidad será una asistencia social? Sí.
Sí. Juana Zurduy de Padilla también será una asistencia social. Sí. ¿El SPAN será una asistencia social? Sí. El seguro para el adulto mayor, que ahora ya no está en vigencia, por si acaso. Así hay asistencia social que viene del erario nacional de impuestos, ¿no es cierto?, que prácticamente financia el Estado, y de otros ingresos, de empresas capitalizadas, como en algún momento estuvo en vigencia. Ahora bien, ¿qué pasa? Tenemos seguridad social, tenemos seguro social, tenemos asistencia social. El seguro social, estamos hablando del tema de salud y, ¿no es cierto?, particularmente de los entes gestores de salud. Tengo entendido que son 8, ¿no? La Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, Caja Cordes, Caja Bancaria y otros, universitaria, y ustedes conocen perfectamente. A través de estos entes gestores de la salud, prácticamente se cumple. Ahora bien, si la protección social comprende la seguridad social, el seguro social, la seguridad social y la asistencia social, será prudente eliminar las cajas de salud social. Será prudente dejar a un contingente número de trabajadores para que pasen bajo la responsabilidad del Estado, sabiendo que el Estado podría colaborarse, como ahora se colabora con prácticamente con el aporte del 2% de la vivienda. Ese aporte lo realiza de la planilla general el empleador. ¿Para qué? Para que el Estado realice políticas sociales. De ahí vienen, pues, esos edificios de color donde están prácticamente otorgando efectivamente a personas de escasos recursos económicos. Está bien. Es precisamente que el Estado debe auxiliarse de la protección social a través de sus subsistemas, como son la seguridad social, el seguro social, la asistencia social y la previsión social, pues. La previsión social es evitar que el riesgo se ejecute, se realice, ¿no es cierto? Y finalmente la OIT, bueno, ha tenido que hablar de una política social. Una política social que comprenda precisamente la protección social a través de estos 3 o 4 subsistemas. Ustedes sabían que los sistemas complementarios en el sistema de reparto prácticamente coadyuvaban para mejorar la jubilación en el sistema de reparto. Hoy por hoy, los sistemas complementarios se fueron, se extinguieron. ¿Y ahora qué depara? ¿Habrá buena jubilación? Estoy seguro que ustedes responderán esa pregunta. Con el Código de Seguridad Social de 1956 y su reglamento se rescata el principio de la integridad. La gestión de la seguridad social fue integral, por si acaso. Fue integral a partir de 1956 con el Código de Seguridad Social y su reglamento. ¿Ya? Sin embargo, la crisis económica, la incapacidad
de algunos gobernantes en el pasado, la intromisión política y sindical en la administración alimentaron para que el sistema integral ingrese en una quiebra técnica, haciendo imposible su sostenimiento. Recordarán ustedes la relocalización. Un contingente número de trabajadores quedaron sin trabajo, pero también dejaron a la seguridad social con algún vacío. Se fueron los aportantes, los activos, y se quedaron los pasivos. Y ahí sufrió digamos, se afectó técnicamente y económicamente al sistema de reparto. Es por eso que hubo cambios, ¿no?, al sistema integral de la seguridad social. Como efecto, ¿no es cierto?, de la crisis en el manejo del aparato económico en nuestro país en la década de los 80. Da totalmente ingobernabilidad y una democracia frágil, condicionada con un populismo incomprensible. En 1985, el Pacto por la Democracia MNR-ADN implanta una gestión económica neoliberal que ajusta toda la estructura económica del Estado. La seguridad social no se salva, estimados presentes. Y el hito más importante en nuestro país es precisamente el año 1985-87, con la ley 924, una ley financiera, imagínense, introdujo cambios sustanciales en la seguridad social. Estamos hablando de una ley 924 y su decreto reglamentario. Cambia la gestión de la seguridad social. Sepan ustedes que separa el régimen de corto plazo y largo plazo, vulnerando el principio de integridad y de unidad de la seguridad social. El problema radicó en el de pensiones, ustedes deben conocer, o jubilación, por falta de aportes. Al quedar muchos trabajadores despedidos de las empresas públicas y privadas, siendo insostenible cumplir con algo así de 120,000 rentistas. Se implementó por ese motivo, aunque no un motivo justificado, en mi criterio, se implementó el sistema de capitalización individual, siguiendo el ejemplo de Chile. Ahí está el desastre, la desintegración de la seguridad social, que muchos dejamos pasar. Lamentablemente. Y dejamos pasar porque la seguridad social es la quinta rueda del caso en nuestro país. No tenemos opción para tocar temáticas de la seguridad social porque efectivamente sus temas son escabrosas. Son precisamente un sinnúmero de disposiciones legales que lamentablemente uno tiene que estar casi toda la vida, como lo estuvo la doctora Susi Saavedra, que en paz descanse. La idea de estos cursos de diplomado es precisamente que los estudiantes, los diplomantes, los maestrantes, a quienes les hacemos conocer estos hitos importantes de modificaciones en nuestro país, sepan construir o sepan por lo menos
ver esa esencia de lo que significa la seguridad social bajo el término de ahora protección social. Desde el año 1997 al 2007, Bolivia, con los cambios sociales y económicos, bajo el modelo de libre mercado y control de la economía, del sector privado particularmente, se promulga la Ley de Pensiones 1732 en noviembre de 1996, más seguro 29 de noviembre de 1996. Así también se creó el Seguro Universal Materno Infantil, el bono de solidaridad, el seguro médico gratuito de vejez y la incorporación a medias de las trabajadoras del hogar, trabajadores de campo, los futbolistas profesionales, los trabajadores de la castaña y los niños y las niñas adolescentes con trabajo por cuenta propia, los discapacitados, pero que a la fecha no existen reglamentos, o si ya los hubieran, hay ciertos inconvenientes para su aplicación. A partir del 2005, el Estado nuevamente asume su responsabilidad y el rol social y tutelar. Se amplía la cobertura prestacional de la seguridad social, cambiando el bono sol por la renta dignidad, que no es la misma, que no es sino la misma cosa, donde se aumenta el monto mensual y se disminuye la edad. Lo propio ocurrió con el seguro médico gratuito de vejez, cambiando por seguro para el adulto mayor, SPAN, con otras prestaciones, financiamiento y responsabilidad. En el SUMI se aumenta la edad y se implementa prestaciones adicionales. Se instituye el bono Juancito Pinto, como habíamos indicado, para los niños escolares del sector público. Respecto a la salud, se viene realizando o se realizaron algunos proyectos sobre la universalización del seguro de salud para toda la población, que en criterio personal sería prudente tomar nomás en cuenta la protección social y sus diversos subsistemas. Porque así como se plantean estos proyectos de la universalización de la salud, no va a ser posible en alguna medida. Los entes gestores prácticamente estarían entrando en un tema de, ¿no es cierto?, de obstáculo para la situación de la universalización. A ver, un segundito, les voy a pedir, la electricidad lo vamos a conectar. Electricidad, vamos a tratar de, para que no se corte. Mientras tanto, ¿ustedes quieren hacer alguna pregunta? Estamos para absolver. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Quiénes están presentes? Quizá quieren hacer alguna pregunta. Adelante, Ronald, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Simplemente hacer un comentario que nuestra ley general del trabajo data de 1939 y nuestro Código de Seguridad Social de 1956.
cuando se aprueba la nueva Constitución Política del Estado, se asume los principios de derechos humanos. Como usted bien lo dijo, el artículo 256, 3, el numeral 4, y la aplicación del convenio de la Convención de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, en su numeral 2, indica que todos los países adscritos a este convenio tienen la obligación de homologar su normativa acorde a la Constitución y a los convenios internacionales. Si nos damos cuenta, nuestro ordenamiento, tanto laboral como social, no cumple los requisitos de los convenios ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de la OIT. Entonces, cuando uno propone una ley o alguna otra situación para cambiar, sencillamente el Estado no da lugar. Entonces nos vemos, como usted dice también, amarrados de pies y manos, y somos víctimas en este caso de estos códigos que datan del 1900 y algo, ¿verdad? Así es. Es muy importante. Gracias por la participación, porque me trae, es precisamente, ese es el tema, ¿no? De que ya la exposición magistral ya no hay en este tiempo, ¿no? Es importante porque la participación de su compañero me trae a colación algo importante. Ahora, cuando una persona maneja, ¿no es cierto?, la normativa para resolver un conflicto, ya sea de derechos del trabajo o seguridad social, tiene que hacer un control de la legalidad. O sea, tiene que hacer un control de la legalidad, de la normativa interna, del ordenamiento jurídico. Ya. Tiene que hacer un control de la constitucionalidad. Y lo que hablaba su compañero, el de hacer un control de la convencionalidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? El control de la convencionalidad implica que nosotros estamos en obligación de armonizar nuestra normativa con relación, ¿no es cierto?, a la normativa internacional. Porque si desconocemos una norma, prácticamente haríamos incurrir en responsabilidad al Estado. Por ejemplo, un tema que quisiera que ustedes lo vean ya en el ámbito internacional es el tema de la sentencia 5 pensionistas versus Perú. Ahí que dice, hay una zozobra, ¿no es cierto? Hay un temor, un miedo de Bolivia o de los trabajadores mineros. Este último fueron a La Paz con dinamitazos pidiendo que no se toque su fondo, ¿no es cierto?, de capitalización individual y no pase, digamos, a manos del Estado. Pero a ellos hay que decirles, y a toda la población, de que en esa sentencia de la Corte Interamericana, 5 pensionistas versus Perú, prácticamente los aportes de la seguridad social se constituyen en un derecho propietario de los trabajadores. Y si el Estado, ¿no es cierto?, no administra conforme a esa normativa internacional, respetando, digamos, estamos seguros, pues, que va a ingresar en un tema de responsabilidad. O sea, que la población en general, en mi criterio, y considerando la situación, efectivamente, muchos hablan, puede ser
que el Estado sea el primer deudor, digamos, de la seguridad social. Se habla de esa manera. Pero en este tiempo de los derechos humanos, prácticamente no todos pueden hacer lo que quieren en este momento. Tarde o temprano se tiene responsabilidad. Y si ustedes van a ver el artículo 113, si no me equivoco, en un ejemplo sencillo, hay reincorporaciones que se tramitan de entidades públicas, ¿ya? El asesor legal, ¿no?, hace su informe de un trabajador para despedirlo. Y en base a un informe legal, la MAE lo despide y el trabajador, en justo ejercicio de su derecho, acude a la jefatura de trabajo, ¿no? Y después acude a la judicatura laboral para pedir su reincorporación y sueldos devengados. La acción social prospera y se emite, ¿no es cierto?, el pago, o sea, se dispone el pago de sueldos devengados que oscila entre 500 y 450.000 bolivianos. Esos 450.000 a 500.000 bolivianos, la empresa ha pagado. Pero ¿qué hacen los asesores actuales? Sacan fotocopias legalizadas. ¿Y para qué? Para hacer las acciones de repetición. ¿Quiénes están pagando esos 500 bolivianos? La empresa ya pagó. Pero ¿quiénes están devolviendo? La MAE, el asesor legal y el encargado financiero. Pregunta, ¿alguien querrá incurrir en esos asesores para responsabilizarse económicamente? Considero que no. Así que, sugerencia dada a través de estas actividades académicas es que uno va conociendo la normativa a fin de que pueda ejercer libremente y sin ningún riesgo su profesión. Lamentablemente, no tenemos una normativa sistematizada, ni en derecho del trabajo, ni en seguridad social, lamentablemente. La ley 065 incorpora la asistencia social, habla de la seguridad social, habla del seguro social. Entonces, debemos comprender que la protección social a través de los subsistemas de protección deben hacer hincapié en políticas sociales del Estado. Ahora bien, lo que dijo su compañero, es importante saber, ¿no es cierto?, saber que, primero, organismos internacionales prácticamente van a ver, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 18/03 de 17 de septiembre del 2003, ¿ya? ¿Qué dice? Esta opinión consultiva, por si acaso, de la Corte Interamericana, ¿no?, es vinculante y obligatorio. Dicen, los estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales. Con este propósito, deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental y suprimir las medidas y prácticas que restringen o vulneren un derecho fundamental. Escuchen esto. Que el incumplimiento por el Estado mediante cualquier tratamiento discriminatorio de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos le genera responsabilidad internacional. ¿Se dan cuenta?
Esos son temas que deben prácticamente seguirse en estas actividades académicas. En otros términos, por ejemplo, hay cuestiones que deben ustedes conocer, así como estas cláusulas de interpretación de la Constitución dan cuenta para evitar la vulneración de derechos humanos. También la Corte Interamericana tiene cláusulas de interpretación. ¿A través de qué? Me dirán. De los convenios y recomendaciones de la OIT. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos saber qué convenios tenemos, qué recomendaciones. El último decreto supremo que sacó sobre vacación. La Carta Internacional de Garantías Sociales de 1948, Bogotá, en su artículo pertinente, si no estoy equivocado, el 15 o el 36, prohíbe la compensación de vacaciones, la compensación económica. Pero a través de un decreto supremo, prácticamente, si el trabajador no ha gozado y si no ha puesto visiblemente un rol de turnos para gozar las vacaciones, el trabajador tiene el derecho que se le compense económicamente por todos los años, 10 años, 15 años, de tal suerte que el trabajador, tomando convicción de ello, ya no va a querer gozar vacación, y la naturaleza de la vacación, ¿cuál es el descanso físico, psíquico de la faena laboral? Pierde ya su esencia. Imagínense. Es por eso que mi recomendación sea pues a través de la armonización de nuestra normativa con normativa internacional. ¿De acuerdo? Ahora bien, actualmente podemos decir, a ver, vamos a ver el tema del Estado plurinacional, entre otros principios, sustenta el principio de la justicia social, valor que resulta esencial para garantizar una paz universal y permanente. Adopta el convenio 102 de la OIT, al incorporar en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado las 9 prestaciones, recomendaciones que hizo este instrumento internacional. Hablamos de la enfermedad, epidemias, enfermedades catastróficas. ¿No será que ahí pueda estar el COVID? Habría que preguntarse. Maternidad y paternidad, riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo, discapacidad y necesidades especiales, desempleo y pérdida de empleo, seguro de desempleo y pérdida de empleo, no olvidemos. Creo que están haciendo tesis muchos estudiantes egresados de las universidades. Habría que tomar fuentes de financiamiento para este seguro. Entonces, el Estado, a través de la incorporación de las prestaciones del convenio 102, incorporadas en su artículo 45, garantiza el derecho a la seguridad social con carácter universal, solidario y equitativo. Ahora hay un tema muy importante. Ustedes han escuchado ver ¿qué se llama? ¿Han escuchado alguna vez el Plan Nacional de Desarrollo
que en alguna medida se habría establecido, desde luego todo Estado tiene un plan de desarrollo, ¿no es cierto?, nacional de desarrollo, en el cual se insertan puntos cruciales para cumplir algunos objetivos que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, establece para los estados. En este caso, los objetivos del milenio, ¿han escuchado alguna vez? Sobre la erradicación de la pobreza. En base a eso deben hacer sus políticas sociales. Lamentablemente, nuestro país y todos los países de Latinoamérica tenían plazo hasta el 2015 de cumplir 8 objetivos del milenio. Entre ellos estaba la erradicación de la pobreza. Y qué mejor a través de 2 grandes herramientas como son el derecho del trabajo y la seguridad social. Pero ninguno alcanzó. De ahí que se generó otros objetivos, pero esta vez los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora el Estado plurinacional, así como los demás estados, estamos en la obligación de cumplir hasta el 2030 esos objetivos. Y entre esos objetivos prácticamente está pues temas inherentes a la seguridad social y temas inherentes al derecho del trabajo. Por eso que el objetivo siempre es construir, ¿no es cierto?, un país que permita la erradicación de la extrema pobreza, además de toda forma de inequidad y exclusión, marginación y explotación social, política, cultural y económica que permita lograr un patrón equitativo de distribución y o redistribución de ingresos, riquezas y oportunidades. El rol del Estado es fundamental en la generación de condiciones mínimas para dignificar la vida de las bolivianas y los bolivianos. No olvidemos eso. Indudablemente, la seguridad social, como hemos indicado, constituye una herramienta importante para cumplir los fines del Estado plurinacional, entre ellos la seguridad nacional y el desarrollo nacional. Siguiendo la nueva estructura del nuevo Estado plurinacional fundado hace 11 años atrás, gestión 2009, la seguridad nacional constituye uno de sus fines vitales, ¿ya?, cuyo concepto comprende 4 dimensiones que trascienden en el orden militar, policial, estatal, social, económico y ambiental, atribuyendo a cada responsabilidades a cada área. La temática de la seguridad social, desde luego, está dentro del ámbito social, que en términos sencillos implica la defensa de la sociedad y de los derechos humanos, así como de la seguridad social en sus diferentes sistemas, o como habíamos indicado, protección social a través de los diferentes subsistemas. En el proceso de implementación de la nueva Constitución Política del Estado es necesario contar con políticas que garanticen a su vez derechos constitucionales a toda la población para fortalecer el desarrollo nacional. La seguridad social debe ser considerada una política de Estado y como tal debe servir como herramienta de redistribución solidaria y equitativa de la riqueza, también hacia sectores desprotegidos. Debemos entender, estimados presentes, que si olvidamos la seguridad social, estamos olvidando de la protección social de la población. Si el Estado no garantiza una seguridad social para todas las bolivianas y bolivianos, no se logrará una justicia social. ¿De acuerdo? Y quiero ser enfático en los sistemas de la seguridad social. Los aportes
que vayan a beneficiar las prestaciones de la seguridad social han ido identificándose a través del tiempo. Para recuperar estos aportes también se han implementado ciertos procedimientos que desde 1956 a la fecha han ido modificándose. Tenemos a través del sistema de reparto un coactivo social para recuperar aportes al sistema de reparto a través del procedimiento que establece el Decreto Ley 101/73 de 28 de marzo de 1972. El sistema de reparto tiene un corte en abril de 1997. Y a partir de mayo de 1997 ingresamos, ¿no es cierto?, con el tema de la 1732. O sea, estamos hablando de un sistema del seguro social obligatorio de largo plazo. ¿No? A través de estos sistemas debemos estudiar cada sistema. El seguro social obligatorio de largo plazo, con sus sistemas, sus principios, sus procedimientos para recuperar aportes, por ejemplo, un ejecutivo social sobre la base de un código de procedimiento social o de un código de procedimiento civil, hoy abrogado, pero aún vigente por el principio de lucratividad, se hacía uso para recuperar los aportes a ese sistema del seguro social obligatorio de largo plazo. Ahora, con la ley de pensiones 065, donde se introduce otras fuentes de financiamiento, ¿no es cierto?, va a establecerse a través de esta ley un procedimiento para recuperación de aportes, ¿no es cierto?, con un proceso coactivo social, ¿ya?, que a la fecha se encuentra vigente. Y las cajas de salud, los entes gestores de la salud, prácticamente para recuperar aportes, realizan los cobros a través de un coactivo social, también sobre la base del Decreto Ley 101/73 de 28 de marzo de 1972. Hay importantes temas que deben ustedes saber. El tema particularmente de la interpretación del derecho. Ustedes saben, hay una interpretación teleológica para saber cuál es la finalidad de la norma. Hay una interpretación histórica, cuáles han sido los hechos motivantes, importantes para la promulgación de una norma. Hay prácticamente una interpretación exegética del derecho positivista, donde se interpreta el derecho de acuerdo a la norma literal, y hay una interpretación sistemática, cuál es la interpretación a través de sistemas. Y esa interpretación de sistemas, estimados presentes, se realiza a través, ¿no es cierto?, de estos seguros que han ido modificándose a medida que ha pasado el tiempo. Estamos seguros que cuánto nos gustaría continuar con la exposición de tan lindos temas. Ustedes habrán querido saber cómo es la jubilación en el sistema de reparto, cómo es la jubilación en el sistema del seguro social obligatorio de largo plazo, en el seguro social, en el sistema integral de pensiones o sistema de la seguridad social. Cada uno tiene sus, ¿no es cierto?, particularidades, y en lugar de mejorar, en mi criterio, creo que necesitamos ciertas políticas sociales que permitan mejorar. Partamos de los objetivos de desarrollo sostenible para saber las necesidades que tiene el Estado y a través de eso plantear ciertas políticas sociales que permitan mejorar no solo la jubilación, sino también
la salud en nuestro país, que desde ya constituyen derechos fundamentales, ¿no? Fundamentales porque están reconocidos en nuestra Constitución. Yo con eso no quiero aburrirlos, pero quiero dejar estos temas de cálculos, de jubilaciones y todo aquello que implica la seguridad social, por ejemplo, los retiros mínimos, si conviene o no conviene, con cuánto se va a jubilar, ya esos cálculos sabemos ya cómo realizarlos, aunque es un secreto, ¿no es cierto?, importante que lo toma todavía las administradoras de pensiones, pero uno investiga y, bueno, llega pues a una conclusión para saber cuánto va a ser nuestra jubilación en cada sistema. Como decía, no quiero cansarlos más, yo quiero agradecer la oportunidad que se me brindó para darles algunas palabras, algunos mensajes y quién sabe, tal vez hacer ver que los diplomados, los cursos de posgrado son importantes para actualizarse en una materia que tal vez tanto autoridades como nosotros, como profesionales, hemos olvidado durante todo este tiempo. Quiero agradecer a la institución por la invitación cursada a mi persona. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio Fajardo. Excelente presentación. A nombre de la Universidad Simón y Patiño, le hacemos llegar nuestros sinceros agradecimientos por la participación. Y queridos amigos, ahí en el chat les hemos podido compartir el link para, bueno, si es que están interesados, puedan participar del diplomado en Derecho Laboral, Procesal Laboral y Seguridad Social. Y en unos minutos más les compartimos el link para su certificado correspondiente. Doctor, una vez más, muchísimas gracias por su participación. Nos vemos en el diplomado la próxima semana.